Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de Pamplona de séptimo semestre, modalidad a distancia, y a continuación, junto a Nelcy Miranda Torres, María Claudia Martínez Osma, Lidia Yolima García Fernández, Tulia Yasmín Franco Tobón, Lisset Trujillo Salazar y quien les habla, Wilson Velosa, vamos a hablarles sobre retención en la fuente. La retención en la fuente es una de las obligaciones que muchos contribuyentes deben cumplir. Veamos qué es la retención en la fuente, quiénes están obligados a practicarla, entre otros aspectos relevantes. Contrario al concepto popular, la retención en la fuente no es ningún impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un determinado impuesto, que bien puede ser el impuesto de renta a las ventas o de industria y comercio. Los impuestos son periódicos, ya sea mensual, bimestral, anual, etc. Por lo que el Estado, necesitado de dinero, diariamente recurre a la retención del impuesto en la fuente que lo genera, es decir, cuando se realiza una compra o se hace una prestación de servicio, y de esa forma recauda anticipadamente parte del impuesto. Ejemplo de retención en la fuente: cuando se hace una venta se obtiene un ingreso, y un ingreso por venta de productos o servicios es una operación que conduce a que el contribuyente pueda incrementar su patrimonio, por lo que es un ingreso que puede estar gravado con el impuesto de renta, razón por la cual al momento que el cliente hace el pago, este debe retener un valor por concepto de impuesto de renta. El vendedor debe pagar impuesto a la renta cuando obtiene utilidades, y esas utilidades se generan a partir de los ingresos o ventas, de manera que en cada venta que se hace se está generando un impuesto potencial que debe ser pagado en el momento, y por eso el mecanismo de retención. Es por eso que si la venta es de 100 pesos, el cliente pagará solo 96.5 pesos, pues los otros 3.5 pesos los retiene como anticipo o pago anticipado del impuesto de renta de quien lo vende. Así que al momento de hacer cada venta, el contribuyente, es decir, el vendedor, va pagando parte del impuesto que va generando, de suerte que al finalizar el año, muy posiblemente ya haya pagado todo el impuesto que le corresponde por ese año, y quizás hasta le sobre, generando un saldo a favor. Para el vendedor es una forma de pagar el impuesto por pequeñas cuotas sin sentir el efecto financiero de hacer un solo pago al finalizar el año. El mismo principio aplica para todos los impuestos, como el IVA, que se va recaudando cada vez que se hace una venta. Clases de retención. Entre las clases de retención en la fuente se encuentran el del impuesto sobre la renta y complementario, impuesto sobre las ventas, retención del impuesto sobre la renta para la equidad, el cual solamente se da a través de autorretención, impuesto de timbre nacional e impuesto de industria y comercio, ICA. Mi nombre es Nelcy Miranda y les voy a hablar sobre cuándo opera la retención en la fuente. Para saber cuándo opera o se practica la retención en la fuente, se deben considerar varios aspectos que puede determinar si hay o no obligación de efectuar la retención. Así lo señalamos a continuación. Primer aspecto: cuando se es agente de retención. La retención en la fuente debe ser efectuada cuando el que compra o paga es agente de retención en la fuente por el impuesto que corresponda. Segundo aspecto: cuando el beneficiario del pago es sujeto pasivo de retención. Una vez ha quedado claro que el pagador es un agente de retención, se mira si la persona a la que se le hace el pago es sujeto de retención, es decir, se le puede aplicar la retención en la fuente. Por ejemplo, si la empresa a la que se le hace el pago es un autorretenedor, no se le debe practicar la retención en la fuente. Tercer aspecto: cuando el monto del pago supera la base mínima de retención. Superados los pasos anteriores, se debe observar el monto del pago individualmente considerado, pues en algunos casos la retención en la fuente solo se aplica cuando el monto del pago supera lo establecido. Más adelante mi compañera le mencionará los montos y las tarifas para el año 2020. Cuarto aspecto: momento en que se efectúa la retención en la fuente.
Cuando se determina que hay lugar a efectuar la retención en la fuente, esta debe hacerse en el momento de hacer el pago o el abono a cuenta. Sucede cuando se debe llevar contabilidad, donde primero se causa o contabiliza la compra o el pago y luego hacen efectivo el pago. Y como la retención se debe hacer cuando ocurra la primera de estas dos situaciones, se debe efectuar el momento de la causación o contabilización, que es llamado abono a cuenta. Y un quinto aspecto es cuando se debe contabilizar la retención en la fuente. Causar la retención es reconocerla en la contabilidad, y una vez causada surge la obligación del agente de retención de declararla y pagarla, aunque en la práctica no haya efectuado retención alguna porque no ha hecho el pago. La empresa recibe la factura, la contabiliza y causa la retención en la fuente en su sistema contable. Debe ser un solo proceso, o si se quiere, primero se contabiliza la compra y seguidamente se contabiliza la retención en la fuente. El artículo 368 y lo que comprende a todos los que son agentes de retención. Las entidades de derecho público, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales jurídicas, como las sucesiones ilíquidas, sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención del tributo correspondiente. El artículo 368-1 nos habla sobre la retención sobre distribución de ingresos por los fondos a que se refiere el artículo 23.1 del Estatuto Tributario, que es el que nos indica que los fondos de los que trata el artículo 23 de este estatuto o las sociedades que los administren o las entidades financieras que realicen pagos a los inversionistas según lo establezca el Gobierno Nacional, estos efectuarán la retención en la fuente que corresponda a los ingresos que distribuyan entre los suscriptores o participantes al momento del pacto, salvo en los casos en los que no se admiten el diferimiento del ingreso en los términos establecidos de la norma. No están sometidos a retención en la fuente los pagos o abonos derivados de la enajenación de títulos de deuda, derechos de participación, acciones o valores de renta variable cuando estos se negocien en el mercado a través de una bolsa de valores colombiana. En el artículo 368-2 nos habla sobre las personas naturales que son agentes de retención. Para estas personas se dice que las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes que en el año inmediatamente anterior su patrimonio bruto o sus ingresos brutos hayan superado los 30.000 VT, deberán practicar retención en la fuente sobre la cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario Nacional. Mi nombre es Lidia Yolanda García y les voy a hablar de quienes no son agentes de retención en el impuesto sobre la renta. A este pertenece el régimen simple. En el artículo 905 del Estatuto Tributario señala que el sujeto pasivo que puede pertenecer a este régimen puede ser persona natural o persona jurídica, que el año gravable anterior debió obtener ingresos brutos inferiores a 80.000 VT. Esto para el 2019 vendrían siendo 2.741.600.000. Quienes opten por este régimen, por este régimen simple, no les practicarán retención en la fuente, es decir, que están exonerados de la retención en la fuente, como lo dice el artículo 911 del Estatuto Tributario.
les voy a leer un poco de qué es lo que dice el estatuto tributario. Los contribuyentes del ingreso unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sujetos a la retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar la retención y autorretención en la fuente, con excepción en las correspondientes pagos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que los contribuyentes del régimen tributario simple deben practicar retención en la fuente únicamente por pagos laborales y por IVA. Mi nombre es Yasmín Franco y yo les voy a hablar acerca de los conceptos de retención. Entonces, el concepto de retención es el nombre con el que se le conoce al hecho económico o a la operación económica relacionada y que dan origen a la retención. Por ejemplo, un ejemplo así práctico sería si, digamos, contratamos a alguien para que nos preste un servicio. Entonces, aquí en este caso estaríamos hablando de que el concepto de retención de esa prestación de servicio sería retención en la fuente por servicio. En el ejemplo que acabo de expresar podemos evidenciar que efectivamente esa prestación de servicios es el hecho económico que nos está generando o nos está dando origen a la retención, ¿sí? Adicional, pues cabe recalcar de que todos los conceptos por los que se practica retención en la fuente en Colombia se encuentran contemplados en el estatuto tributario y a continuación les voy a enumerar los diferentes conceptos de retención, que son los siguientes. Como primer concepto tenemos los ingresos laborales, segundo tenemos dividendos y participaciones, como tercero tenemos los conceptos que son honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos. Como cuarto tenemos los rendimientos financieros, quinto, enajenación de activos fijos de personas naturales. Como sexto tenemos loterías, rifas, apuestas y similares, todos estos juegos de azar y de suerte. Como séptimo tenemos el concepto por pagos al exterior y como octavo y último tenemos otros ingresos tributarios. Entre estos otros ingresos tributarios tenemos lo que digamos son las exportaciones de minerales, exportaciones de metales y oro, exportaciones de hidrocarburos. También en estas encontramos lo que son los emolumentos eclesiásticos. Y también encontramos lo que son los pagos y abonos en cuentas que realizan por conceptos de compra. Mi nombre es Lizeth Trujillo Salazar y les voy a hablar sobre la base de retención. La base de retención es el valor por el cual se aplica la retención y este se calcula de la misma base del IVA en ventas. La retención para el año gravable 2020, de acuerdo a las VTs vigentes, es de 35.607 pesos, valor fijado por la DIAN, en la que se señalan los diferentes conceptos de retención, bases mínimas sujetas a retención y tarifas de retención correspondientes. Adicionalmente, hay conceptos que tienen bases mínimas, de manera que el valor de la operación no alcanza ese monto mínimo y no se le aplica retención. Varios ejemplos de estos conceptos de retención son las compras generales a personas declarantes. La base mínima en VTs es de 27, la base mínima en pesos de este es de 961 pesos y el porcentaje de retención es del 2,5%. Otro ejemplo que vemos es en los servicios generales a personas no declarantes. La base mínima en VTs es del 4%, la base mínima en pesos es de 142.000 pesos y el porcentaje de retención de este es del 6%. Otro ejemplo es en servicios de transporte de carga. La base mínima en VTs es del 4%. La base mínima en pesos es de 142.000 pesos y el porcentaje de este de retención es del 1%. Habíamos dicho que la retención en la fuente no es un impuesto, sino un cobro anticipado de un impuesto. Por lo tanto, cada tipo de impuesto tiene sus propias retenciones y en todas confluyen los mismos elementos propios de la retención. De manera que encontramos retención en el impuesto a la renta, en el impuesto a las ventas, en el impuesto de industria y comercio, etc. Esperamos que este material sea de su agrado y muchísimas gracias.